Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos ven a través de medio. Le mandamos saludos y lo estamos bendiciendo en esta tarde. Y que la palabra del Señor sea de bendición para su corazón y para su alma. Mandamos saludos a todos los hermanos y las hermanas que nos ven del Ministerio Iglesia de Cristo Maranata de Loma del Mirador, y aquellos hermanos también que son de otro ministerio y también ven los videos en el canal de YouTube. También le mandamos saludos y bendiciones en este tiempo. Que sigan orando, perseverando y buscando la presencia del Señor hasta que podamos nuevamente volver a reencontrarnos, juntarnos y confraternizar y volver a vernos como años atrás. Podemos darle gracias al Señor por este día, porque su misericordia se ha renovado para nuestra vida, para nuestra alma. Y estamos agradecidos al Señor por su misericordia con nosotros. En esta tarde queremos compartir una palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Quiero compartir una palabra que vamos a ponerle como título: el peligro de tomar decisiones sin el respaldo del Señor. Las consecuencias que uno tiene por tomar decisiones a veces impulsivamente, sin que el Señor nos apruebe para aquellas cosas que hemos de decidir. Todas aquellas cosas que se hagan sin la aprobación del Señor, tarde que temprano traerá una consecuencia que terminaremos sufriendo. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 13 en el versículo 1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mire qué importante esta palabra, porque a través de esta enseñanza y la vivencia que tuvo Lot con Abraham, y en la decisión que él tomó, fue una decisión basada no solo en una necesidad, sino fue una decisión basada en la conveniencia. Dice que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura, y que esa llanura era como de riego, ¿vio? Entonces vio su conveniencia, que él iba a ser beneficiado. Entonces, por eso que él vio, sus ojos vieron, él tomó una decisión de ir hacia ese lugar. Abraham, desde que sale de la tierra de Parán, de Ur de los Caldeos, siempre lo llevó a cuesta a Lot. El nombre Lot significa velo, es algo que nubla la visión. Si recuerdan ustedes, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pero Abraham no dejó su parentela, llevó a su padre, que se llamaba Taré, y también lo llevó a su sobrino Lot. Ahora, el padre de Abraham se llamaba Taré. El nombre de él significa retraso. El papá de Abraham muere en el camino y retrasa el propósito del Señor.
A veces hay cosas que el Señor nos habla, que nosotros tenemos que tomar decisiones, y nosotros, a pesar del consejo de Dios y a pesar de la voluntad del Señor, tomamos nuestras propias decisiones. Y si algo tenemos a veces de malo como cristianos es que a veces tomamos decisiones personales que después generan un mal colectivo dentro de nuestra familia, y somos tenemos la tendencia de siempre echarle la culpa al Señor después, porque Dios no nos ayudó, porque Dios no nos avisó. Mayormente, siempre que se tomen decisiones no aprobadas por el Señor, vendrá una consecuencia después. Mire lo que dice el verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, de una manera o de otra, dice la palabra que cuando ellos estaban pastando, dice que era el lugar donde Abraham había hecho un altar, ¿vio? Y que había invocado allí el nombre del Señor. Pues ese lugar tenía un significado porque la presencia del Señor estaba allí. Dios enriqueció a Abraham y bendijo todo lo que él hacía. Ahora Lot, por causa de la avaricia, por causa de la conveniencia, tomó una decisión de apartarse donde estaba la cobertura del Señor. Ahí había un altar, ahí había un lugar de invocación a la presencia del Señor. Y Lot prefirió irse, no porque él en ningún momento concuerda con Abraham para poder llegar a un acuerdo y que los dos estén en el mismo lugar, o tomar lugares que sean convenientes para los dos. No, dice que Lot vio la llanura y vio que era una tierra de riego, o sea que iba a crecer pasto en ese lugar, y dijo, bueno, con esto estoy salvado, y lo dejó Abraham en su lugar, donde él estaba. Mire lo que dice el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, dice, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Nunca Abraham se movió sin tener una aprobación del Señor. Él estuvo en el lugar donde tenía un altar que invocaba el nombre del Señor. Y cuando Dios le da una orden que se mueva a otro lugar, que era el Mamre, el que está en Hebrón, dice que allí hizo otro altar. ¿Sí? Entonces podemos entender que es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes, siempre busquemos la dirección, la guía del Señor para todas aquellas cosas que iremos a hacer. ¿Sí? Porque sea cambiar un trabajo, sea tener un trabajo, sea dejar un trabajo, sea mudarme a un lugar o mudarme a otro, sea comprar una cosa o comprar otra, sea relacionarme con gente, con tal persona, con otra persona, el vínculo de las amistades, en todos esos aspectos que uno a veces toma una decisión así, porque parece normal, ¿vio? Que no tiene ningún prejuicio, que nada no va a perjudicar en algún aspecto. Entonces a veces nosotros nos movemos de esa manera y tomamos decisiones así, porque parecen muy naturales y muy normales. Pero esta palabra a nosotros nos enseña del peligro de no esperar en el Señor, que el Señor nos apruebe en las decisiones que nosotros tomamos. A veces tomamos, por eso le digo, decisiones. En el caso de acá de Lot, él tomó una decisión por conveniencia. A él era conveniente ir a esa tierra que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, que era la tierra de Zoar. A él le convenía por la llanura y por el pasto que había para sus rebaños. Entonces, por una decisión que él vio, sus ojos vieron y dijeron, este es el lugar. No siempre que las cosas parezcan buenas significa que están aprobadas por Dios. No porque las cosas sean buenas, no porque las cosas sean favorables, significa que ese es el propósito de Dios.
o significa que esa es la voluntad del Señor con la decisión que nosotros estamos tomando. Miren lo que dice el verso 19, el capítulo 19. Dice el verso 1, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedaréis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, a los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Estos había llegado ya en la tierra de Sodoma y de Gomorra, había llegado a un punto tal la depravación que en una parte Lot le ofrece las hijas de él, y ellos no quisieron. Ellos querían estar con esos hombres, porque si algo que reinaba ahí era la sodomía en ese lugar, el lesbianismo y todas las perversiones sexuales. Entonces había una orden de parte del Señor ya de destruir esa tierra. ¿Vio? Dice la palabra que leímos antes en el capítulo 13, dice que Lot fue poniendo tiendas. Él no se quedó en la llanura, no, él se fue acercando cada vez más hasta llegar a la ciudad de Sodoma. Y después, aquello que parecía bueno se terminó siendo un destino de destrucción, porque por el pecado de esa ciudad el Señor termina destruyendo aún todas las cosas que Lot tenía también. Mira lo que dice el capítulo 19 en el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, y escapa al monte, y no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que eso significa pequeña, ¿no? Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Vio? Toda esa tierra que parecía que era en el principio, cuando él tomó una decisión, nunca Lot tuvo ni siquiera ni una pizca de poder reconocer que todo lo que él había recibido de parte del Señor era porque estaba con Abraham, y porque Dios bendecía a Abraham y también lo bendecía a él. No, él tuvo una actitud de ambición, y eso lo llevó a tomar una decisión. Él vio la llanura y se fue, ¿vio? Él nunca trató de hablar con Abraham, de llegar a un acuerdo para que sea un convenio entre los dos y los dos salgan favorecidos. No, él siempre tuvo una actitud de ambición, y eso lo fue llevando a un lugar donde la voluntad de Dios no se ejecutaba. Entonces él salió de la cobertura de Dios, salió del propósito del Señor, y perdió todo lo que tenía
porque fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra y también la llanura donde él tenía todas sus ovejas, sus rebaños. Y también él termina perdiendo su mujer. Mira el verso 26, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, porque la orden que le dieron los ángeles es que ellos corran, que se vayan, pero que no miren para atrás. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces acá podemos ver que cuando nosotros nos alejamos de la voluntad del Señor, nos vamos apartando de la voluntad del Señor, puede ser por esta decisión, como tomó Lot, una decisión de ambición, una decisión de egoísmo, una decisión solamente de pensar en sí mismo. No pensó en el entorno, no pensó ni en Abraham, ni en los criados, ni los sirvientes, solamente pensó en su conveniencia, y él no sabía que su decisión le iba a traer destrucción para su propia familia, porque él quedó sin esposa y terminó perdiendo todos sus ganados, toda su riqueza que él tenía. Entonces podemos ver que en la misericordia del Señor, el Señor le preservó la vida, pero sí o sí es necesario que nosotros como creyentes tomemos decisiones que sean aprobadas por el Señor. No tomar decisiones basadas en el impulso, basadas en la emoción, basadas a veces en el desánimo. A veces por el desánimo uno puede tomar una decisión mala. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es simple, pero es una decisión que se puede tomar. No sé, usted no tiene ganas de trabajar, ¿vio? Y dice, bueno, voy a renunciar, no tengo ganas de trabajar. Y deja, ¿vio? Pero no le consultó al Señor si es su voluntad que usted deje el trabajo o no. El cambiar de trabajo, el cambiar de estudio, el mudarse a un lugar. Parecen cosas que son tan sencillas, tan simples de la vida cotidiana, pero la gente que usted permite que entre a su casa, las relaciones que usted tiene, sus contactos que usted tiene, todas estas cosas son agradables delante del Señor. Dios me aprueba las amistades que tengo, Dios aprueba a mis amigos, Dios aprueba mis amistades, el entorno que yo tengo. Aunque solamente tenga contacto por teléfono, no importa en este tiempo, pero es gente que Dios ha aprobado que puede estar cerca mío. Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas como una alerta, porque a veces tomamos decisiones basadas en emociones, en sentimientos contrarios, pero Dios como queda como un amuleto ahí, ¿vio? Cuando viene todo el problema y toda la situación difícil para nuestra vida, ahí sí, Señor, hablame, decir qué querés que yo haga, ahí sí, ¿no? Pero cuando estamos bien y tenemos que tomar decisiones, a veces no consultamos al Señor. Entonces, eso genera en nosotros que después tengamos consecuencias que realmente sean destructivas, como le pasó al otro. Después también quiero ver otro ejemplo en el libro de Ruth. En el libro de Ruth. Ellos también tomaron una decisión que después sufrieron la consecuencia, ¿no? Mira el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. La palabra dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos
y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mire la decisión que ellos tomaron acá. En el verso 1 dice: aconteció que en los días de que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Miren, la palabra Belén significa casa de pan, que ahí está la provisión del Señor. Ahora, ellos por causa de la necesidad se movieron a una tierra, y en aquella tierra encontraron la muerte, porque Elimelech, él termina muriendo en ese lugar, que estuvieron 10 años, y también murieron los 2 hijos. Acá dice que Malón y Kelión, que ellos también fallecieron, aunque habían tomado mujeres moabitas, pero terminaron quedando viudas. Entonces podemos ver acá también que Noemí, la consecuencia que ella sufrió y la consecuencia que uno puede sufrir por tomar una decisión que no esté basada en la voluntad del Señor. Miren lo que dice el capítulo 1, verso 18. Dice: viendo Noemí que estaban tan resueltas a ir con ella, no dijo más, porque las nueras que habían quedado viudas quisieron ir con ella otra vez a Belén. Y dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque el nombre Noemí significaba dulzura, ¿vio? Pero ella dijo: no me llamen Noemí, sino llamen Mara, porque Mara significa que es amarga, ¿vio? Dice: si no, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Porque ellos vivieron una etapa de amargura, de pérdida, porque se movieron a un lugar que no era la voluntad del Señor que ellos lo hagan. Se fueron 10 años a un lugar donde no era la voluntad del Señor, y allá encontraron, bien Noemí lo dice, amargura y aflicción. Porque a veces cuando nosotros nos movemos por una necesidad, y no porque Dios nos haya confirmado que nos debemos de mover, o hacer tal o cual cosa, y a veces encontramos escollos en el camino, ¿vio? Y a veces, cuando somos personas que somos muy tenaces, decimos: no, nadie me va a ganar, yo voy a insistir. Y a veces somos insistentes y peleamos, queremos forzar que se abran puertas y hacer cosas cuando no es la voluntad del Señor. A veces la puerta cerrada, por eso hay que tener el discernimiento y tener el conocimiento de la palabra para saber si la puerta que está cerrada porque el enemigo me la está cerrando, o está cerrada esa puerta porque el Señor me está cerrando la puerta. Mayormente a mí, cuando me pasa algo y no podemos resolver alguna situación, automáticamente lo que uno hace es consultar al Señor. Tú estás impidiendo que esto avance, tú estás impidiendo que esto se desarrolle, o el enemigo que está haciendo fuerza. Entonces yo debo tener una respuesta para no estar peleando en contra del Señor. Y si es voluntad del Señor que las cosas... Mire ahora, todas las iglesias cerradas, sin poder hacer culto. Por ahí andan pastores haciendo reuniones en las casas, ¿vio? Mandan a los hermanos que hagan reuniones en sus casas, que se junten familias y hagan reuniones. Después de ahí salen todos contagiados, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que el coronavirus lo mandó el diablo, entonces, como lo mandó el diablo, ellos no se van a dejar ganar por el diablo, ¿no? Entonces, en una actitud de super fe, van y se meten en las casas y siguen predicando, ¿no? Y incitan a los hermanos a que salgan a la calle a predicar la palabra. Eso están haciendo hoy muchos pastores, que lamentablemente después terminan contagiando a los miembros y algunos terminan falleciendo, ¿no? Entonces, amado hermano, no hay que ser imprudente. Hay algunos que tienen esta palabra, dicen:
Si Jesús estaría en este tiempo, andaría predicando por las calles. Hay muchos pastores que dicen eso, ¿yo? Dicen, los que no salen a predicar por las calles son cobardes, ¿yo? No, hermano, una cosa es la sensatez, otra cosa es la valentía y otra cosa es la cobardía, ¿no? Si algo que nunca ha hecho el Señor Jesús fue rebelarse contra el Imperio Romano. Jesús nunca fue en contra del sistema gubernamental que había, que ellos estaban bajo el régimen de los romanos. Sí fue contra el sistema religioso de los mismos judíos. Sí él se opuso en contra del sistema religioso. Por eso él hacía milagros los días de reposo, ¿no? Pero nunca se puso en contra del sistema de gobierno que estaba operando en ese tiempo, que era el sistema romano. Cuando lo incitaban para ver, cuando le dieron la moneda del César, él dijo, dale al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Después también mandó a Pedro que vaya a pescar y que de ese pez que él pescara iba a sacar 2 monedas, una para pagar los impuestos de él y otra los impuestos de Pedro. Nunca fue una persona que se puso el sistema romano en contra. Porque mire, todo aquel que se ponía el sistema romano en contra en ese tiempo no duraba más de 6 meses. Vivo, ¿vio? Entonces el Señor era súper inteligente, era una persona muy entendida, muy sabia. Sí, siempre él golpeó a los hipócritas del sistema religioso, aquellos que son legalistas, que tienen la super fe, que creen que todo es fe, todo es fe. Mire, hermano, a veces hay cosas que nosotros hacemos por fe y Dios espera nuestra respuesta de fe, pero hay otras cosas que Dios espera que usemos el sentido común, porque Dios nos ha dado a nosotros, a todos nos dio materia gris, ¿vio? Y nos dio la capacidad de la diferencia entre un animal y nosotros, que nosotros podemos razonar, ¿vio? Y tenemos una sabiduría para poder razonar y discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, eso no nos hace ni menos cristianos, ni incrédulos, ni tampoco nos hace, ni nos convierte en personas que seamos temerosas, ni cobardes, ¿sí? Hay muchos pastores que dicen, no, los cobardes no van a entrar al cielo. Entonces, a todos aquellos pastores que no hacen lo que ellos hacen, que mandan a la calle a los hermanos a predicar o a meterse en las casas, dicen, no, porque en el tiempo del Señor, dice, en el tiempo de los hechos, dice, iban a las casas y compartían el pan con sencillez. En ese tiempo sí era válido eso, porque había una persecución contra la iglesia. Ahora no hay una persecución contra la iglesia, sino todo el planeta está parado en lo que tiene que ver con los aspectos religiosos. En muy pocos lugares se está volviendo a abrir las iglesias, pero se están contagiando otra vez, entonces están volviendo para atrás en las medidas que van tomando. Entonces nosotros tenemos que tener, hasta en estas cosas, mire, parece tan simple, pero hay que usar el sentido común, porque el sentido común nos hace ser prudentes a nosotros. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre la fe y el sentido común, ¿vio? Usted no necesita orar para ir al baño, ¿vio? O para ir a comer. No, eso usted usa el sentido común y lo hace, ¿vio? Tiene una necesidad en su cuerpo y la ejecuta. Entonces, en este aspecto nosotros nos cuidamos y cuidamos nuestra vida y procuramos, porque mira, al Señor le servimos vivo, no muerto, ¿vio? Entonces, si la palabra manda que nosotros debemos obedecer a todos los hombres, manda a orar por los hombres que están en eminencia, y dice que Dios pone reyes y saca reyes, ¿vio? Todos los que están en inminencia, dice que si alguno se revela en contra de la autoridad puesta por Dios, dice contra Dios se revela y acarrea, dice condenación. Eso dice, si pueden leerlo ahí en el libro de Romanos capítulo 13, habla de las autoridades puestas por Dios, gubernamentales, y que ellos están para ejecutar la autoridad que Dios le permite tener. ¿Se acuerdan como cuando Jesús le dijo también a Pilato, ¿vio? Que él no tenía más autoridad que la que le fue dada por Dios? Bueno, cada presidente, cada gobierno no tiene más autoridad que la que le fue dada por Dios. Ahora nosotros, cuando nos sometemos bajo esa autoridad, bajo ese régimen,
que para muchos les parece autoritario, pero no lo es, porque están preservando nuestra vida, entonces usted está adornando la doctrina y está dejando a Cristo bien parado. Usted es una persona que sabe ordenarse, que tiene sentido común. Ahora nosotros no somos revoltosos y dice, bueno, ahora si nosotros nos cerrarían las puertas de las iglesias y dice, solo la iglesia evangélica no puede salir a predicar, los demás sí, bueno, ahí sí tendríamos razón y diríamos lo que dijo también en la palabra, en el libro de los Hechos, que dice que mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Pero no hay una persecución tal contra la iglesia evangélica, entonces tenemos que razonar con una conciencia y prudencia y con sensatez. Así que yo le digo a esos pastores y a esos hermanos que están haciendo estas cosas, que uno se está moviendo, haciendo estas cosas que parezca que están actuando en fe, se están moviendo fuera de la voluntad del Señor, se están moviendo fuera del orden de la palabra del Señor, no están respetando los principios que Dios dejó establecidos. Nosotros no estamos para rebelarnos en contra de la autoridad, al contrario, sino para someternos y alumbrar en medio de la oscuridad. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos. Por eso le digo, hay gente que a veces se aparta de la voluntad del Señor y toma decisiones fuera de la voluntad del Señor. Entonces, después vienen las consecuencias, ¿vio? Ahí vimos la vida de Lot, se apartó por ambición, por conveniencia y terminó perdiendo casi todo lo que tenía. Ruth se movió por necesidad, Abimelech se movió por necesidad y terminó falleciendo él y terminó falleciendo sus dos hijos y quedaron en estrechez y en pobreza. Y después tuvieron que volver a comenzar nuevamente, volviendo a la tierra de Betel, de Belén, que era el lugar original donde Dios lo había plantado, ¿vio? Entonces, ahora hay muchos hermanos que están haciendo cosas que parecen espirituales, y uno, qué fe que tienen los hermanos, gloria a Dios. Todos tendrían que ser así. No, hermano, Jesús no era un tonto, ¿vio? Jesús no era un tonto. Usted, si lee toda la historia del Señor en los evangelios, va a ver que nunca Él se rebeló en contra del sistema romano. Siempre Él se mantuvo al margen. Nunca confrontó con ellos. Nunca. Él compareció ante Antipas, Pilato, estuvo con todos los gobernantes donde lo fueron a interrogar, él ahí anduvo. Nunca se sublevó, ¿vio? Nunca se rebeló en contra de ellos. Por eso dice la palabra que él fue como oveja al matadero, ¿vio? Él no dijo palabra fuera de las que el Señor le permitió decir. Ahora, contra los hipócritas del sistema religioso que gobernaban en ese tiempo, él sí se rebeló en contra de ellos. Y mañana vamos a hablar una palabra con respecto a esto también. Mañana voy a compartir una palabra con respecto a lo que está pasando mucho hoy, porque también quiero dar alguna advertencia a algunos hermanos para que nos estemos cuidando con las cosas que están sucediendo a nivel espiritual, a nivel ministerial en este tiempo. Entonces acá podemos ver que hay diferente manera de uno salirse de la cobertura y salirse de la voluntad del Señor. Mayormente cuando nosotros nos movemos fuera de la voluntad del Señor, vamos a sufrir una consecuencia y un daño, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, en la medida que puedo, alcanzo la palabra del Señor a través de este medio, o a través de un mensaje, y uno va llevando la palabra en la medida que puede. Cuando se vuelva a abrir otra vez y tengamos luz verde para poder predicar la palabra de una manera más normal, como estábamos antes, así también lo haremos. Y eso no quiere decir que uno sea cobarde, ni que esté amedrentado por la situación. No. Esto hay que usar la sabiduría, la prudencia, el entendimiento y el conocimiento de la verdad. Y sobre todas las cosas, la guía del Espíritu Santo que nos ayude a ser dirigidos por Él. Dice aquí la palabra en el libro romano que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu del Señor. Entonces, si yo tengo el Espíritu del Señor, Él me va a guiar a la verdad. Y yo les aseguro que yo oro en la presencia del Señor y le pido al Señor que Él me vaya dando la directiva de lo que Él espera que yo haga en este tiempo, porque
si yo oigo la voz del Señor, no me voy a mover ni a diestra ni a siniestra de la voluntad de Él. Entonces tendremos la cobertura y la garantía de que aunque haya pruebas y luchas y dificultades, vamos a seguir estando bendecidos en la mano del Señor. Hoy, el domingo pasado, compartimos también, aunque partió una de nuestras hermanas a la presencia del Señor. Hoy yo tengo a mi mamá internada en el hospital, tiene un problema de neumonía, porque bueno, ha sufrido también por todas estas cuestiones que están sucediendo. Y desde ya a todos los hermanos que ven, conocidos o no conocidos, les pedimos oración. Nada más se llama Rosa. Y imagínense que, bueno, ahora voy a ir, me voy a meter en el hospital, ¿vio? Mire, por todas las cosas que nosotros hacemos, que a veces parecen tan pequeñas y tan sencillas, tenemos que orar al Señor y que el Señor nos confirme qué debemos de hacer. Este es un tiempo de buscar la presencia del Señor, es un tiempo de afinar el oído para poder saber qué es lo que Él quiere con nosotros. Entonces tenemos que ser sabios, sea entendido, sea sabio. No se deje llevar por las corrientes que van saliendo hoy. Hay muchas corrientes de gente que es atolondrada, atropellada, ¿no? Que no piensa, que no razona, ¿no? Cree que es el espíritu que lo está llevando, pero en realidad es una emoción y un impulso, a veces de la carne, por el engaño de los sentidos, para que la persona tome una decisión que después termina siendo un fracaso y una destrucción de su propia vida. Y quiero ver otro punto más también. Vimos la parte de Lot, que él se mueve por la ambición. Vemos a Noemí, que se mueve por la necesidad. Y ahora quiero ver el libro de Jonás, que es el moverse por la necedad y la dureza del corazón. Jonás era un hombre profeta del Señor, dirigido por el Señor, que el Señor le hablaba y tenía una relación con él, y él era portavoz del mensaje del Señor, pero aún así, él por su punto de vista de las cosas y por su propio juicio, se volvió una persona necia y con un corazón duro, ¿vio? Mira lo que dice el capítulo. Vino a mí palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y después descendió a Jope. ¿Sí? Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire este hombre, ¿no? Un hombre dirigido por el Señor, que tenía la responsabilidad de advertir a un pueblo que venía una destrucción, para que ese pueblo, porque mire, si hay algo que es claro en esto, que el Señor, antes de que nos venga un mal a nosotros, por misericordia, Él siempre nos advierte, ¿vio? Por eso están los profetas, ¿vio? Dice, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, dice, lejos de la presencia de Jehová. Qué hombre extraño ¿no? Ahí podemos ver el corazón de él, sus pensamientos, su propio razonamiento, no obedeciendo a Dios. Y era muy claro, ¿no? Porque el mensaje era: ve a Nínive. Y él fue y dice que pagó su pasaje. Encima paga, imagínense eso, ¿no? Pagar para desobedecer, ¿vio? Pagó su pasaje y se fue al lado contrario, ¿vio? Y dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, hermano, cuando nosotros caminamos fuera de la voluntad del Señor y nos movemos fuera de la voluntad del Señor sin consultar al Señor: Señor, voy a hacer tal cosa, voy a tomar tal decisión, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que yo voy a hacer? ¿Estás de acuerdo?
¿No estás de acuerdo? ¿Estoy dentro de tu voluntad? ¿No estoy dentro de tu voluntad con lo que voy a decidir? No, lo hacen solamente yo. Entonces, como lo hacen así, arrebatados por el impulso, por el enojo, por cómo están, ¿vio? ¿Qué pasa después? Terminan perdiendo todo, ¿sí? Terminan perdiendo lo que Dios quería darle, terminan perdiendo lo que Dios quería restaurar. Porque son las personas impulsivas, ¿vio? Que no se dejan tratar el carácter, el corazón. Porque miren, si algo también nos revela esta palabra y nos ayuda a entender que hay diferentes tipos de tempestades que se levantan en la vida del cristiano, ¿vio? Si usted recuerda, en el libro de Marcos capítulo 5, dice la palabra del Señor que el Señor estaba predicando y estaba en una barca, y después cuando Él terminó de predicar dijo, pasemos al otro lado. Y dice que las barcas pasaban y de repente dice que se levantó una gran tempestad. Y dice que las barcas se comenzaron a volver. Pero la barca que estaba los discípulos, dice que esa barca llegó al puerto que tenían que ir, que era la ciudad de Gadara. ¿Y eso qué significa? Que esa tempestad que se levantó no fue una tempestad normal, sino fue una prueba que Dios permitió a los discípulos que tengan, pero fue una tempestad que vino para oponerse en contra de las palabras que el Señor había dicho. El Señor había dicho, crucemos al otro lado. Él ya había dicho que iban a cruzar al otro lado. Ahora, el propósito de cruzar al otro lado es que había un hombre endemoniado, que era el Gadareno, y ese hombre tenía un propósito de evangelizar 10 ciudades, ¿sí? Porque dice que el Señor, él lo quiso seguir al Señor, y el Señor le dijo, ve y cuenta a los tuyos las grandes cosas que ha hecho el Señor. Dice que él fue a Decápolis, son 10 ciudades. O sea, él evangelizó a otras personas, después de haber recibido la liberación por parte del Señor Jesús. Pero en el medio de ese trayecto se levantó una tempestad. Esa tempestad se levantó por causa de un propósito. Eso nos muestra a nosotros que hay cosas que se levantan como oposición en nuestra vida espiritual, y a veces no podemos avanzar, no podemos luchar, a veces porque estamos en el camino correcto, ¿vio? Y entonces todo eso que se levanta es por causa del propósito. Las luchas, las pruebas, las dificultades, las necesidades, las aflicciones, a veces por causa del llamamiento, es por causa del propósito que debemos cumplir nosotros en esta tierra. Entonces, como Dios va forjando nuestro corazón y va preparando nuestra mente y nuestra alma para el servicio y para poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, Satanás levanta oposición para que eso no se cumpla y nosotros seamos abortivos al plan de Dios y retrocedamos. Ahora, en el caso de Jonás, lo que sucedió, que es el Señor que hace que se levante una gran tempestad. Ahora, esa tempestad se levantó por causa de la desobediencia de Jonás. ¿Sí? Jonás, un hombre necio, tenía necedad en el corazón, tenía dureza en el corazón. Aún siendo un siervo del Señor, él termina tomando una determinación de irse lejos de la presencia del Señor. Entonces, él razonaba, dice, ¿para qué le voy a ir a predicar allá a aquellos de Nínive si lo vas a terminar perdonando? ¿Sí? Era un hombre como que no tenía misericordia, no quería que le perdonen los pecados a la ciudad, ¿no? Que estaba, ya Dios estaba viendo la maldad que estaba subiendo delante de él. Mira lo que hace acá Jonás. Capítulo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Vio ese concepto, vio?
Dice, yo temo a Jehová, dice yo. Temo a Jehová, pero era un desobediente. Así hay muchos cristianos que dicen, sí, yo temo a Dios, yo amo a Dios. No, yo no conozco la palabra, no, yo soy creyente, ¿vio? Pero viven la vida tan desordenada y tan alejados de la voluntad del Señor, porque son personas que toman decisiones por sus impulsos carnales, por sus deseos carnales, y después terminan perdiendo todo, familia, casa, auto, lo que tengan, ¿vio? Terminan personas que terminan siendo arruinadas, ¿vio? Porque el diablo se los traga, ¿vio? Como un león, ¿vio? Porque son personas que salen de la cobertura del Señor, salen del propósito del Señor, solo por un impulso de la carne, ¿vio? Acá no sabemos qué es lo que le pasó a Jonás. Él vino, Dios le dio una orden y agarró y compró un boleto y se fue a otro lado. Pues qué cabeza dura que era este hombre, ¿vio? Entonces acá él ya se vio que estaba medio jugado, ¿vio? Tuvo que decir la verdad. Y si aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Mire, ellos mismos que eran incrédulos y tenían otros dioses, hizo porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa, dice, ha venido esta gran tempestad. Y ahí está, ¿vio? Lo alargaron, ¿vio? Al agua. Entonces, ahí podemos ver que él se dejó mover por causa de su necedad, ¿vio? A veces hay hombres y mujeres, siendo creyentes, a veces son esposos, esposas, que tienen necedad en el corazón, ¿vio? No piensan en las consecuencias del resto, ¿vio? De lo que las decisiones que ellos van a tomar, ¿vio? Solamente tienen el propósito de querer hacer lo que ellos quieren hacer, y nada más, no importa lo demás. Entonces, cuando se toma esa decisión así alocada, ¿vio? Impulsiva, ¿vio? Terminan perjudicando mucho más, porque mira, acá los perjudicados fueron otra gente que no tenía nada que ver, ¿vio? Pero esto vemos cuando hay un corazón que es necio, ¿vio? Un corazón que está de una manera distante de la presencia del Señor. Porque hay una contradicción aquí, ¿vio? Él huía de la presencia del Señor y decía, él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, dice. Lo dijo en tiempo presente, ¿vio? Entonces, ahí podemos que hay una contradicción en su manera de pensar, ¿vio? Su manera de pensar no concuerda con los actos que tiene, ¿vio? ¿Sí? Y es como aquella gente que dice, ay, yo lo que siempre le pido al Señor, tener una familia unida, armoniosa, bendecida, ¿vio? Que Dios bendiga mi matrimonio, mis hijos, y se la pasa peleando como perro y gato con el marido, ¿sí? O siempre generando un conflicto para que las cosas empeoren. Entonces hay una contradicción entre lo que piensa y lo que dice, ¿vio? Las obras que tiene no concuerdan con lo que cree y lo que está diciendo, ¿vio? Eso porque muchas veces, aunque nosotros creemos que estamos cerca de la presencia del Señor, porque a veces por decir Señor no quiere decir que estamos cerca del Señor. A veces por invocar a Dios no quiere decir que estamos cerca del Señor. A veces por orar no quiere decir que estamos cerca del Señor. Si somos obedientes a la voz de Dios y nos dejamos dirigir por Él, eso acerca nuestro corazón a la presencia del Señor. ¿Qué hizo Lot? Se alejó donde estaba el altar. Abraham se quedó donde estaba el altar. Y cuando Dios lo sacó de ahí y lo mandó a otro lado, hizo otro altar. Hay muchos cristianos que se enfrían, ¿no? Y que se volvieron carnales, apáticos a Dios, no tienen ganas ni de orar, ni de leer, ni tampoco ni de cantar, ni de buscar la presencia del Señor, toman decisiones impulsivas en la carne, ¿vio? No piensan en las consecuencias graves que van a traer a su casa, a su hogar, a sus hijos, a su familia y a su propia vida, ¿vio? Porque aquel que actúa en necedad solamente ve la fotito chiquita, ¿vio? Se ve él nomás, ¿vio? En el cuadro, ¿vio? Y no ve el resto, ¿vio? Y la catástrofe que va a desarrollar. Entonces, esa necedad del corazón lo que hace que uno se quede cegado, ¿vio? No vea con claridad las cosas.
Pero eso porque ya nos hemos alejado del altar, nos hemos alejado de la presencia del Señor. Cuando uno se va alejando de la presencia del Señor, por eso sé que hay muchos hermanos que no miran todas las predicaciones, ¿vio? Ven el título y dicen, no. Entonces, como ven el título, no les gusta el título, por ahí, nada. Si ven otro más o menos que les motiva, lo ven, ¿vio? Porque hay gente que se maneja de esa manera, lamentablemente, ¿vio? Por eso yo no pongo títulos llamativos ni atractivos, ¿vio? El que tiene hambre de Dios va a escuchar la palabra de Dios. Los que son de Dios oyen a Dios, ¿vio? Entonces, porque hoy se pone el título, ¿vio? Noche de gloria, ¿vio? ¿Sí? Por ahí hay algunos predicadores, lunes de fuego, ¿vio? ¿Sí? Avivamiento, ¿vio? Y todos esos títulos son atractivos, ¿vio? ¡Wow! ¿Vio? Y usted escucha, no pasa nada, ¿vio? Porque no enseñan nada. La tienen a la gente brincando, saltando, ¿vio? Que se paren del asiento, que griten, que no le lleva de acá para allá. Pero son cajones vacíos, ¿vio? No hay nada. ¿Vio? Pero palabra que sea, que edifique y que confronte nuestra manera de ser para mejorar y agradar al Señor y poder entender al Señor. Si Él quiere y Él pretende que nosotros hagamos algo y Él está de acuerdo con nosotros, poder nuestro corazón estar cerca de Él. Por eso, hermanos, siempre tengan en cuenta de que tenemos que tener nuestro corazón como un altar, ¿no? A veces cuesta orar, a veces cuesta buscar la presencia del Señor, porque no siempre tenemos el mismo ánimo, no siempre tenemos la misma gana, no siempre tenemos la misma fuerza. A veces las presiones, las aflicciones, los problemas, las luchas, las dificultades, las necesidades familiares, económicas, espirituales, emocionales, sentimentales, todo lo que estamos viviendo en este tiempo, eso nos apoca y no nos da ganas de buscar al Señor. Entonces tomamos decisiones así, ¿vio? Con el estado de ánimo que estamos, sí, hace eso. Sí, hacelo. Ni escucharon lo que dijeron, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y después terminan teniendo una terrible tragedia, ¿no? Porque hacemos todo así nomás, ¿no? Entonces a Dios lo tenemos ahí nomás, ¿no? De lejos, ¿no? Él dice, yo temo a Dios, temo a Jehová, dice. Dios de los cielos que hizo y ya empieza a elevar a Dios, ¿no? Si él temería de verdad al Señor, hubiera obedecido lo que el Señor le mandó hacer. Entonces, como Dios conocía el corazón de su siervo, que era Jonás, dice en el verso 15, dice, y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jehová, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay algunos que por causa de la necedad del corazón y la insensatez, Dios por misericordia, porque mire, ese gran pez o esa ballena que se lo tragó a Jonás, eso es un acto de misericordia de Dios, porque Dios le podía haber quitado la vida por desobediente, ¿vio? Entonces, en medio de esa presión y de esa angustia, volvió en sí, ¿vio? Jonás, ¿vio? Y mira lo que dice ahí en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ahora ya es su Dios, ¿vio? Desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oíste, mi voz y oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendían los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él tuvo que llegar a este punto, ¿vio? De experimentar que Dios lo procesara de esa manera, para poder arrepentirse. Y acá aparece un arrepentimiento genuino de corazón, ¿vio?
Pero era duro Jonás, ¿vio? Mira el capítulo 6, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, porque la primera no le hizo caso, por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, que ellos es gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Y si los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Mire, desde el rey hasta los animales, todos ayunaron, ¿vio? Y se arrepintieron. Pero mire el capítulo 4 acá. Supuestamente Jonás se había arrepentido, ¿vio? Dentro de la ballena, ¿vio? O del gran pez. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Dice, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ayuno en ramales y se sentó debajo de ella la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Mira, este hombre se enojó porque Dios hizo misericordia con otro. O sea, tenía una manera de pensar, tenía una necedad en el corazón, tenía una dureza de corazón, y pensaba de una manera que ahí podemos ver la misericordia de Dios, ¿vio? Porque Dios, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra forma de ser, de nuestro carácter y de nuestras falencias, Él nos usa igual, ¿sí? ¿Usted cree que el Señor no sabía que Jonás después se iba a comportar de esa manera? Se enojó, ¿vio? Después se puso abajo una calabacera, y le hizo que traiga una hoja para que le dé sombra, porque a él le dolía la cabeza, ¿vio? Le hubiera dado un ibuprofeno o algo. Y Dios se enojó, y después salió un gusano que se comió, y se enojó por la hoja, por el gusano, se enoja por todo. Era un hombre que se enojaba de nada, ¿vio? Tenía un carácter, y hay muchos cristianos que son así, ¿vio? Que tienen un carácter, un temperamento, que son contradictorios, ¿vio? A lo que es la vida cristiana, ¿vio? Entonces, tenemos que nosotros pedirle al Señor con todo nuestro corazón que siempre estemos cerca del altar del Señor, que siempre tengamos ese anhelo, que no perdamos ese anhelo de la presencia de Dios, ¿vio? De estar con Él en comunión, en intimidad y poder tomar decisiones que sean agradables a la presencia de Él. Entonces siempre, hermano, que usted va a hacer algo o va a tomar una decisión, consulta al Señor. No se mueva por impulso, no se mueva solamente por deseo, no se mueva solamente porque las cosas parecen favorables, como vio Lot, una llanura, una ciudad, una tierra de riego, ¿vio? Dijo, acá me tengo que ir. Y fue, se metió en ese lugar y fue un lugar de destrucción. Perdió todo lo que tenía, perdió a su mujer, por la ambición, por no pedir dirección al Señor. Ahí vemos a Noemí, a Abimelech, Kelión y Malón. La mujer fue 10 años porque hubo hambre en la tierra, se movió por necesidad y terminó perdiendo a su esposo y a sus hijos. ¿Sí? Qué importante es ser dirigido y ser guiado por el Espíritu Santo en todo aquello que vamos a hacer. Siempre tenemos que pedir al Señor que nos dirija, porque necesitamos de Él. Y después vemos la vida de Jonás, un hombre necio, terco, ¿sí? Que por cabeza dura tomó una decisión, o por querer tener la razón, porque después lo que hace es reclamarle al Señor. ¿Viste? ¿No decía yo cuando estaba en mi tierra que como que lo ibas a perdonar? Él quería que lo destruyan, ¿no? Tenía un corazón sin misericordia, ¿no? Después de la situación que él había pasado, estando 3 días en ese gran pez, aún así no entendió, ¿vio? La misericordia del Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que clamar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude
a ser guiado por su Espíritu Santo en este tiempo, a tomar decisiones, no haga cosas por impulso, ni porque se siente emocionalmente mal, o sentimentalmente mal, o porque estoy agobiado, porque estoy cansado, porque estoy desanimado, porque estoy triste. No. Busque la presencia del Señor y que el Espíritu Santo sea su guía en todo lo que usted haga, para que pueda agradar a Dios y usted salga beneficiado de las decisiones que tome. Así que, amado hermano, espero que esta palabra les sea de bendición. Cuide lo que el Señor le ha dado, a su familia, a los esposos cuiden a su esposa, sus hijos, y a las esposas cuiden sus esposos, sus hijos. Los que tienen trabajo cuiden su trabajo, guárdense, cuídense, y sobre todas las cosas guarden la presencia del Señor en su corazón, que sea algo vigente, constante. Camine con conciencia de que el Espíritu Santo mora en usted y Él quiere entablar una relación con usted para que usted pueda ser guiado y dirigido en lo que va a hacer. Así que, amados hermanos, los animo que en esta tarde usted pueda tomar fuerza, ánimo, corrija las cosas que están equivocadas. Si usted puede verse en esta palabra reflejado, bueno, tome decisiones y haga cambios que sean significativos para que ninguno en su hogar salga dañado, ni los terceros, ni el entorno salga perjudicado por causa de decisiones que no son consultadas con el Señor. El Señor anhela que nosotros seamos hombres y mujeres que consultamos a su presencia. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que le estés ayudando, que lo estés guiando, lo estés dirigiendo, Señor. Que le estés orientando, Señor amado, a todos aquellos que tienen que tomar decisiones en este tiempo, Señor amado, que puedan ser, Señor mío, dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor amado, no por las emociones, ni los sentimientos, ni la necesidad, Señor amado, sino porque es tu voluntad, Señor mío, que tu Espíritu Santo los guíe a la verdad y los conecte al propósito y a tu voluntad, Señor amado, porque sabemos que en tu voluntad, Señor mío, estaremos confiados y seguros, Señor amado, y que podemos ver tu bendición y tu provisión, Señor, que la necesidad no nos termine moviendo y haciendo tomar decisiones que son equivocadas, Señor mío, que nuestra necesidad del corazón, Señor mío, no nos termine perjudicando, Señor mío, y haciéndonos rebelar en contra de ti, Señor mío. Ayúdanos también que la ambición, Señor mío, aquello que parece lo bueno y lo mejor, Señor mío, nos termine desviando del camino, Señor mío. Ayúdanos a entender que es necesario en este tiempo que seamos dirigidos por tu presencia, Señor. Háblanos, Señor mío, como tú sabes. Visítanos, Señor amado, y confirma, Señor mío, lo que está en nuestro corazón si es tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor mío, te alabamos y te bendecimos. Bueno, amados hermanos y hermanas, los bendecimos, los saludamos y que la paz del Señor gobierne sus corazones en este tiempo y sobre todas las cosas busque la guía del Espíritu Santo para que lo esté ayudando y lo esté fortaleciendo. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos compartiendo otra palabra para que usted también pueda tener alimento para este tiempo, para que pueda usted estar fortalecidos y sobre todas las cosas precavidos en las cosas que están sucediendo. Le damos gracias al Señor y los bendecimos y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.